Sus manos aún sostenían los papeles cuando el alcalde Harlan Boss se permitió una sonrisa lenta y peligrosa. Señora Castillo, dijo sin bajar la voz, delante de los hombres que llenaban la oficina del registro de tierras en Río Seco. Su esposo le dejó 2 hectáreas de pura roca y polvo al fondo de un cañón donde ni los buitres se asoman. Véndamelas ahora por lo que valen, nada. O pásese los próximos años peleando contra el desierto. Lucía Castillo tenía 34 años, un vestido negro que todavía olía a vela de difunto y la mirada de quien ha pasado 3 noches sin dormir, contando los agujeros que la muerte deja en el mundo. Pero había sido maestra de escuela durante 8 años en Río Seco, Nuevo México, y sabía perfectamente cuando alguien intentaba hacerle creer que 2 más 2 son 5. Las 2 hectáreas no están en venta, señor alcalde, respondió con voz firme, guardando los papeles en el bolso de cuero negro que había sido de su madre. Era la primera semana de octubre de 1887. El viento que bajaba por el cañón del olvido ya traía el frío cortante de las alturas. Tomás Castillo había muerto 16 días atrás, oficialmente por una caída de caballo en el camino a Santa Fe. Pero Lucía sabía la diferencia entre un hombre que cae y un hombre al que tiran. Porque Tomás le había dicho con voz baja y ojos que no dejaban de mirar la puerta, si algo me pasa, ve al cañón, al pozo viejo que ya no da agua, y busca debajo del corazón de piedra. No explicó más. 3 días después lo encontraron muerto en el camino. El territorio de Nuevo México era un lugar donde la ley tenía exactamente el tamaño del hombre que la ejercía. Y Harlan Boss ejercía todo el poder que su cargo de alcalde le daba, más el que había comprado, prestado e intimidado en 12 años. Construyó un dominio de tierras que iba desde las praderas del norte hasta los cañones del sur. Era el tipo de hombre que sonreía en las fotos oficiales y mandaba mensajes a sus rivales en sobres cerrados. El tipo ante quien un maestro rural podía cometer el error de ver algo que no debía. Lucía había ido al despacho del sheriff al día siguiente del entierro. Tom Delaney era un hombre corpulento, con bigote color arena, que tenía la costumbre de mirar por encima de la cabeza de las mujeres cuando hablaban. Su esposo cayó del caballo, señora. Hay un testigo. ¿Quién? Un viajero. Ya se fue del territorio. ¿No le parece extraño que Tomás, que llevaba 12 años montando ese mismo camino, cayera justo 3 días después de decirme que tenía miedo? Delaney la miró entonces directamente. En esa mirada no había indiferencia, sino una clara advertencia. Los accidentes pasan, señora Castillo. Le recomiendo que acepte el trato del alcalde y se vaya a vivir con sus familiares. No había familiares. El padre de Lucía había muerto el año anterior, su madre, cuando ella tenía 12. Tomás era el único hogar que había elegido. Era maestra, sí. O lo había sido. La escuela de Río Seco cerró 2 meses antes porque Boss suspendió la subvención municipal justo cuando Tomás empezó a hacer preguntas incómodas. Coincidencias del destino, decían. Las mujeres del pueblo se mostraron compasivas en el velorio, guisados en la puerta, palabras amables, miradas de lástima. Pero cuando Lucía empezó a mencionar irregularidades y a preguntar por qué el sheriff cerraba el caso tan rápido, las visitas se espaciaron. Doña Remedios, su vecina de 4 años, la tomó del brazo junto a la tumba aún fresca y le susurró con la boca apenas abierta. Hay cosas que no conviene decir en este pueblo, Lucía. Harlan Boss tiene brazos muy largos. Y se fue sin terminar el café. Así era el mundo en que Lucía se encontró sola, de pie frente al escritorio del registro de tierras, sosteniendo los papeles de una herencia que parecía una burla, 2 hectáreas de roca y un pozo seco en el fondo del cañón que la gente llamaba del olvido, por razones que nadie explicaba a los forasteros. El peso del desamparo era físico, como una piedra sobre el pecho. Tomás enterrado a los 38 años, la escuela cerrada, el dinero del mes agotado, el sheriff en el bolsillo del hombre que probablemente había ordenado la muerte de su esposo. Y todo Río Seco mirando hacia otro lado, con el encogimiento de hombros resignado de quienes han aprendido que ciertos molinos no se atacan. Pero Lucía había enseñado durante 8 años a niños que el conocimiento era el único poder que nadie podía quitarte.
Mientras guardaba los papeles en el bolso de su madre y el alcalde Boss seguía sonriendo con la certeza cómoda del poderoso que ya ha ganado, pensó en las palabras de Tomás, el pozo que ya no daba agua, el corazón de piedra. Esa misma noche preparó lo que pudo cargar. Una manta gruesa, el rifle de caza de Tomás con 12 cartuchos contados, media hogaza de pan, un trozo de queso seco y la cantimplora de latón. Enrolló los documentos de herencia dentro del abrigo. Ató el bolso al lomo del viejo cenizo, el único caballo que Boss no había reclamado aún como pago de deudas inventadas, porque era tan flaco y viejo que no parecía valer la molestia. Salió de Río Seco antes del amanecer, sin que nadie la viera partir. El camino al cañón del olvido era una cicatriz pálida en la oscuridad, serpenteando hacia el sur entre arbustos de salvia y formaciones de roca rojiza que el viento había esculpido durante milenios en formas que parecían animales dormidos. A su izquierda, el río pedregoso corría invisible pero audible en el fondo del barranco. Su murmullo constante era el único sonido vivo en el mundo. Cuando el sol asomó sobre las paredes del cañón y tiñó la piedra de naranja y ocre, Lucía vio al fondo del desfiladero, parcialmente oculto entre álamos que habían crecido sin que nadie los podara, el techo hundido y las paredes de adobe desmoronadas de lo que alguna vez fue un rancho. Junto a él, apenas visible entre la maleza seca, el brocal de piedra de un pozo que ya no daba agua. Desmontó. Se quedó mirando el lugar un largo momento, con el viento del cañón golpeándole el cabello contra la cara. Entonces avanzó hacia el brocal. El pozo tenía unos 6 metros de profundidad y hacía años que no veía agua. Lucía se asomó y la oscuridad le devolvió olor a tierra seca y piedra vieja. No vio ningún corazón de piedra, pero tampoco había venido a encontrar respuestas en los primeros 5 minutos. Había venido porque no tenía otro lugar a donde ir y porque su esposo se lo había pedido. La propiedad abandonada resultó ser los restos de un rancho mediano. La casa de adobe tenía el techo parcialmente derrumbado sobre la habitación trasera, pero la sala principal y la cocina seguían en pie y razonablemente sólidas. Junto a la casa, los esqueletos de madera de un establo que el tiempo había doblado sin terminar de romper. Más allá, un corral cuyas vigas todavía servían para detener al cenizo. Lucía ató el caballo, tomó el rifle y entró. El interior olía a polvo acumulado durante años, a madera que se había mojado y secado demasiadas veces. En la sala principal había una mesa volcada, 2 sillas rotas y marcas rectangulares en el adobe donde alguna vez colgaron cuadros o fotografías. Alguien había vivido allí con intención de quedarse y después se había ido de golpe, sin tiempo de llevarse todo. En un rincón, un barril de madera con la tapa puesta. Contra la pared, una repisa con 3 latas de conserva cubiertas de polvo y una Biblia de tapas negras con el nombre Familia Aguirre, 1871 escrito en la primera página con tinta desvaída. Los Aguirre. Lucía no recordaba haber oído ese nombre en Río Seco, lo cual ya era información. En un territorio tan escasamente poblado, una familia que desaparecía sin dejar rastro en la memoria del pueblo más cercano era una familia que alguien había querido borrar. Abrió el barril y encontró harina endurecida, inservible. Pero detrás de la repisa, atascada entre el adobe y la madera, había una segunda cantimplora y una caja de metal con eslabones y pedernal. En la cocina, la bomba del fregadero dio 3 golpes secos y luego, para su sorpresa, un chorro de agua turbia que se fue aclarando. Había agua subterránea accesible, aunque el pozo exterior estuviera seco. Eso era vida. En el dormitorio trasero, el techo derrumbado había protegido paradójicamente el rincón suroeste, donde una manta militar doblada yacía sobre una tarima de madera, todavía usable aunque polvosa. Encima de la manta, como si alguien lo hubiera dejado a propósito, había un mapa dibujado a mano en papel grueso, doblado 4 veces, con marcas de lápiz que señalaban el cañón, el pozo y, más al fondo de la barranca hacia el este, una X rodeada por la representación tosca de una roca con forma de corazón. La rabia que Lucía había contenido desde el velorio de Tomás subió entonces como agua hirviendo. Ese mapa no era reciente, el papel tenía años. Eso significaba que Tomás había estado allí antes, quizás muchas veces, construyendo en silencio una respuesta a algo que ni siquiera le había contado, protegiéndola al mantenerla ignorante y condenándola a llegar sin contexto suficiente.
Tomás, dijo en voz alta, y su voz en el cuarto vacío sonó más pequeña de lo que esperaba. ¿Qué encontraste? La primera noche la pasó con el rifle apoyado contra la pared a 30 centímetros de su mano, durmiendo en intervalos de 20 minutos con el sueño superficial de quien sabe que no está segura. En algún momento antes del amanecer escuchó pasos de caballos en el borde del cañón, arriba, lejos todavía, y el murmullo de voces masculinas que el eco distorsionaba hasta hacerlas inhumanas. Se quedó inmóvil hasta que los sonidos se alejaron hacia el norte. No eran viajeros. Los viajeros no se movían por cañones en la oscuridad previa al alba. Al segundo día encontró bajo una piedra plana detrás del establo una caja de cartuchos de rifle compatibles con el Winchester de Tomás. 12 cartuchos. Alguien los había dejado ahí deliberadamente, envueltos en cuero encerado. Tomás había estado preparando este lugar como refugio. Lo había equipado con cuidado y paciencia para el día en que ella tuviera que usarlo. La rabia ante esa certeza era indistinguible del amor. Al tercer día, siguiendo el mapa hacia el interior del cañón, Lucía encontró la roca. Era una formación de arenisca rojiza, a la altura del pecho, con una hendidura natural en el centro que, si uno la miraba con cierta generosidad, evocaba la forma esquemática de un corazón. En la base, cubierta por una laja plana que encajaba perfectamente, había una cavidad excavada a mano. Dentro, envuelto en hule y atado con cuerda, un paquete del tamaño de un libro. Lucía lo abrió con manos que no temblaban, aunque debían haberlo hecho. Dentro encontró un fajo de documentos escriturales con el sello del registro de tierras de Santa Fe, un cuaderno de notas en la letra apretada de Tomás y una carta sellada con su nombre. No leyó la carta todavía. Primero miró los documentos. Eran escrituras de 13 propiedades diferentes en el territorio de Nuevo México, todas con irregularidades anotadas al margen en la letra de Tomás, fechas que no coincidían, firmas copiadas, sellos notariales de un notario que, según una nota, había muerto 5 años antes de que los documentos fueran firmados. Las 13 propiedades habían sido transferidas fraudulentamente al nombre de una compañía llamada VZ Asociados. Voz. El mismo hombre que esa mañana, mientras Lucía salía de Río Seco, probablemente desayunaba satisfecho en su oficina, convencido de que una viuda sin recursos, sin aliados y sin entendimiento de asuntos legales no representaba amenaza para un imperio construido sobre tierras robadas y hombres silenciados. Lucía se sentó con la espalda contra la roca del corazón, los documentos en el regazo, el sol de octubre cayendo al fondo del cañón como una columna de luz oblicua. El río pedregoso murmuraba abajo, indiferente y antiguo. Encima, en los bordes del desfiladero, los álamos amarillaban con el principio del otoño. Entonces abrió la carta. Lucía, si estás leyendo esto, significa que yo no pude terminar lo que empecé, pero tú sí puedes. Eres la persona más inteligente que he conocido en mi vida. Estos documentos prueban lo que vos ha estado haciendo durante 12 años. Necesitan llegar a manos de alguien con autoridad federal, no territorial. El juez Armón en Santa Fe, el Marsal Harrison en Albuquerque, alguien fuera del alcance de vos. No confíes en nadie de Río Seco. Te amo. Lucha. Lucía dobló la carta con cuidado, la guardó dentro del abrigo junto a su corazón y se quedó mirando las paredes del cañón durante un tiempo que no midió. Luego recogió los documentos, los envolvió de nuevo y caminó de vuelta hacia la casa. Esa noche, mientras un fuego pequeño crepitaba en la chimenea de la cocina y las sombras del cañón se cerraban afuera como un puño, por primera vez desde la muerte de Tomás, Lucía Castillo supo exactamente lo que tenía que hacer. Lo que no sabía era que esa misma noche en Río Seco, el alcalde Voss estaba reunido con 4 hombres a los que pagaba generosamente para que ciertos problemas desaparecieran, y les había dado la dirección del cañón. Los días siguientes fueron una escuela para la que nadie la había preparado. Lucía había enseñado a niños a leer y sumar durante 8 años, había leído más libros que cualquier persona en Río Seco y dominaba el latín básico y la historia del derecho romano por puro gusto. Ninguna de esas habilidades servía directamente para reparar un techo de adobe, pero la disciplina mental sí. Observaba, analizaba, intentaba. Cuando fallaba, volvía a intentar con una variante diferente.
El techo del dormitorio trasero era irreparable sin materiales, así que lo descartó y concentró esfuerzos en reforzar la sala principal y la cocina. Rellenó grietas del adobe con barro del río mezclado con paja seca de los restos del establo. Tapó las ventanas sin vidrio con las mantas militares, dejando solo una ranura para luz y vigilancia. Reparó el pestillo de la puerta principal con un trozo de herraje encontrado entre los escombros. El Winchester era otro asunto. Lucía había disparado un rifle exactamente 3 veces en su vida, las 3 en una tarde que Tomás le dedicó para enseñarle lo básico. Ahora cada mañana antes del amanecer practicaba en silencio, apuntando a una lata contra la pared del corral, a una piedra sobre una roca, aprendiendo el peso del arma, la resistencia del gatillo, la corrección del alza. No disparaba, los cartuchos eran demasiado valiosos. Pero el ritual lo ejecutaba con la misma metódica repetición con que había memorizado las tablas de multiplicar a los 9 años. El cuaderno de Tomás era un mapa más detallado. Contenía nombres, fechas, montos. Describía cómo Voss había construido su red de corrupción, primero comprando al notario Elías Fontaine, que durante 7 años falsificó sellos y retroactivó fechas. Después, cuando Fontaine murió de tifus en 1882, falsificando su sello con un facsímil encargado en El Paso. 13 familias despojadas. Algunas aceptaron dinero irrisorio bajo presión, otras resistieron hasta que alguien las convenció de que el camino a Santa Fe era peligroso. La familia Aguirre había sido la cuarta. Salomón Aguirre llegó al Cañón en 1871 con su esposa y 3 hijos. Construyó el rancho con sus manos y descubrió en 1878 que su título había sido transferido a VZ Asociados mediante un documento que nunca firmó. Protestó, fue al sheriff, escribió cartas. Desapareció en el camino a Santa Fe en enero de 1879. Su familia abandonó el rancho 2 semanas después. El miedo de Lucía ya no era vago. Era específico, con nombre y apellido, Harlan Voss, constructor de un imperio sobre huesos, un hombre que había hecho desaparecer al menos a 2 personas que le complicaban la vida, que tenía al sheriff, al notario local y probablemente a varios del consejo territorial en su nómina. Y que sabía, porque Lucía no disimuló nada en la oficina del registro, que ella tenía los documentos de herencia y la inteligencia para entender su valor. Al 5.º día encontró la entrada. Estaba exactamente donde indicaba el mapa de Tomás, a 15 metros al norte del pozo, en el muro de roca del cañón, parcialmente cubierta por una higuera silvestre cuyas raíces habían tejido las grietas del arenisco durante 20 años, haciendo casi invisible la abertura. Una cavidad natural ampliada a mano, de 1,5 metros de altura y 1 metro de ancho, que se adentraba varios metros antes de abrirse a un espacio mayor. Con su lámpara de aceite al frente, Lucía no alcanzó a medir todo, pero lo que vio en los primeros metros la detuvo en seco. Cajas. 6 cajas de madera con el sello del Ejército de los Estados Unidos. 3 estaban abiertas y contenían cientos de documentos. En 2 de las cerradas, el peso y el sonido al empujar le dijeron que contenían metal. Salió de la caverna, se sentó afuera con la espalda contra la roca y respiró hondo 5 veces. Adentro había evidencia de algo muy grande, demasiado grande para procesarlo sola. Necesitaba a alguien que supiera leer esos documentos y que no estuviera en el bolsillo de Voss. Esa misma tarde, mientras revisaba los papeles del cuaderno bajo la luz que entraba por la ranura de la ventana, escuchó los cascos. 4 caballos bajando por el sendero del cañón. No venían deprisa, pero tampoco se escondían. Venían a terminar el trabajo. Lucía apagó la lámpara, tomó el Winchester y se posicionó en la ranura de la ventana de la cocina. El corazón le latía con fuerza, pero sus manos estaban firmes. Había practicado cada mañana. Sabía el peso, la resistencia, la corrección. Los 4 hombres desmontaron a unos 50 metros de la casa, entre los álamos. Uno era alto y flaco, con sombrero negro. Los otros 3 parecían pistoleros de alquiler, con cartucheras cruzadas y rifles en las manos. El flaco gritó: «Señora Castillo. El alcalde Voss quiere hablar con usted. Salga sin armas y no le pasará nada». Lucía no respondió. Observó sus movimientos.
Dos se separaron para flanquear la casa, el flaco y otro se acercaron por el frente. Recordó las palabras de Tomás, lucha. Cuando el primero llegó a 20 metros, Lucía respiró hondo, apuntó al centro del pecho como había practicado y apretó el gatillo. El disparo retumbó en el cañón como un trueno. El hombre cayó hacia atrás con un grito ahogado. Los otros respondieron con fuego inmediato. Balas se incrustaron en el adobe, levantando polvo. Lucía se agachó, recargó con dedos rápidos y se movió a la otra ventana. Disparó de nuevo, esta vez hiriendo al segundo en la pierna. El hombre gritó y se arrastró detrás de un álamo. El flaco maldijo y ordenó cubrirla. Los dos restantes avanzaron agachados, usando los restos del establo como protección. Lucía sabía que no tenía munición infinita. Contó mentalmente, había usado 2 cartuchos. Le quedaban 10 del Winchester más los que encontró. Esperó. Cuando uno asomó la cabeza para disparar, ella lo alcanzó en el hombro. El hombre soltó el rifle y retrocedió maldiciendo. El cañón se llenó de ecos de disparos y gritos. Lucía se movía de ventana a ventana, nunca quedándose en el mismo lugar más de unos segundos. Era maestra, observaba, analizaba, adaptaba. Uno de los pistoleros logró llegar hasta la puerta principal e intentó patearla. Lucía lo esperaba desde la cocina. Disparó a través de la ranura de la manta. El hombre cayó pesadamente contra la puerta. Quedaban 2, el flaco y el herido en la pierna. El flaco gritó: «Esto no termina aquí, perra. Vos va a mandar más hombres». Lucía no contestó. Cargó de nuevo y esperó. Pasaron minutos eternos. El herido intentó arrastrarse hacia los caballos. Lucía lo dejó ir, no quería desperdiciar balas. El flaco, en cambio, era más astuto. Se movió en silencio, rodeando la casa por detrás, usando la higuera silvestre como cobertura. Lucía lo sintió más que lo vio. Un crujido leve en la maleza. Se giró justo a tiempo. El flaco estaba a menos de 10 metros, rifle levantado. Dispararon casi al mismo tiempo. La bala del flaco rozó el marco de la ventana, astillando el adobe cerca de su cabeza. La de Lucía le dio en el pecho. El hombre se tambaleó, miró sorprendido y cayó de rodillas. Soltó el rifle y se desplomó. El silencio regresó al cañón, roto solo por el murmullo del río y los gemidos del herido que intentaba huir a caballo. Lucía salió con el rifle listo. El herido la vio y levantó las manos. «No dispare, señora. Yo solo seguía órdenes». «Dile a vos que los documentos ya van camino a Santa Fe», mintió Lucía con voz fría. «Y que si manda más hombres, los próximos disparos serán para él». El hombre asintió aterrado, montó con dificultad y se alejó cojeando por el sendero. Lucía volvió adentro, temblando ahora que la adrenalina bajaba. Contó los cartuchos, le quedaban 5. Había defendido su posición. Pero sabía que esto solo era el comienzo. Esa noche enterró a los 3 muertos lejos de la casa, en una fosa común bajo la luz de la luna. No sentía orgullo, solo una determinación de hierro. Al día siguiente empacó los documentos más importantes, incluyendo el cuaderno de Tomás y la carta, junto con algunos papeles de las cajas del ejército que parecían contratos federales y listados de pagos. Dejó el resto oculto en la caverna, bien sellado. Tomó al cenizo, que había sobrevivido milagrosamente al tiroteo, y partió hacia el norte antes del amanecer, evitando el camino principal. El viaje a Santa Fe fue largo y peligroso. Lucía viajaba de noche cuando podía, ocultándose de día en arroyos secos o entre rocas. Comió lo poco que llevaba y lo que cazó con el rifle. En un pueblo pequeño llamado Las Cruces cambió de caballo usando parte del poco dinero que tenía y compró munición extra. En el camino evitó a cualquiera que pareciera enviado de voz. Una vez, en un puesto de diligencias, escuchó a 2 hombres hablando del alcalde de Río Seco que ofrecía recompensa por una viuda con documentos. Lucía se cubrió mejor con el rebozo y siguió adelante. Llegó a Santa Fe exhausta, polvorienta y con los nervios de acero. Buscó directamente la oficina del juez Armón.
Le costó 2 días de espera y una carta de presentación improvisada, pero finalmente fue recibida. El juez, un hombre de cabello canoso y mirada aguda, revisó los documentos durante horas. Su expresión cambió de escepticismo a furia contenida. Esto es mayor de lo que imaginaba, señora Castillo. No solo fraudes locales. Hay conexiones con contratos federales de tierras después de la Guerra Civil. Vos ha estado robando propiedades que pertenecían a veteranos y familias mexicanas. Lucía le entregó también los papeles de las cajas del ejército. El juez palideció al ver algunos sellos. Esto puede llegar hasta Washington. Le ofreció protección y un lugar seguro mientras se investigaba. Lucía aceptó, pero solo temporalmente. Sabía que su lucha no terminaba allí. Meses después, una comisión federal llegó a Río Seco. Harlan Boss fue arrestado junto con el sheriff Delaney y varios cómplices. Las pruebas eran irrefutables: 13 familias despojadas, al menos 3 asesinatos documentados, corrupción que llegaba a niveles territoriales. Boss intentó intimidar desde la cárcel, pero sus brazos largos se acortaron cuando los federales confiscaron sus propiedades y congelaron sus cuentas. En el juicio, Lucía testificó con voz clara y mirada firme. No lloró. Solo contó la verdad que Tomás había empezado a descubrir. El imperio de Boss se derrumbó. Las tierras robadas fueron devueltas a los herederos que pudieron ser localizados. La familia Aguirre, aunque desaparecida, fue recordada. Su rancho en el Cañón del Olvido fue restaurado como símbolo de resistencia. Lucía nunca regresó a vivir en Río Seco. Usó parte de la recompensa federal y la venta justa de las 12 hectáreas, que resultaron contener una veta de plata menor descubierta gracias a los mapas de Tomás, para reabrir la escuela, esta vez con fondos federales y sin interferencia de caciques locales. Se convirtió en directora y maestra principal. Enseñaba a los niños no solo a leer y sumar, sino también que el conocimiento y el coraje podían derribar a los más poderosos. Cada año, en octubre, llevaba a sus alumnos al Cañón del Olvido y les contaba la historia de una viuda que, armada solo con papeles y un rifle, enfrentó a un imperio construido sobre mentiras. Allí, junto a la roca en forma de corazón, Lucía sentía todavía la presencia de Tomás. No como fantasma, sino como herencia viva, el amor que se convirtió en lucha, la inteligencia que se volvió acción. El Cañón del Olvido dejó de ser olvidado. Se convirtió en el Cañón de la Memoria, donde una maestra rural demostró que incluso en el desierto más árido, la justicia puede florecer cuando una mujer decide no rendirse. Y así, en las noches claras de Nuevo México, cuando el viento bajaba frío por las paredes de roca, los viejos del territorio contaban todavía la historia de Lucía Castillo, la viuda que no vendió su tierra por